mi saludo con inmenso afecto a todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Me siento orgulloso de estar hoy aquí con ustedes y quiero expresarles desde lo más profundo de mi corazón mi gratitud eterna, porque ustedes son patriotas que trabajan por el bienestar de todo el pueblo colombiano. Apreciados amigos, para mí es un verdadero honor estar hoy en esta celebración de los 10 años del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Es un ministerio que es joven, pero es un ministerio cuyas ejecutorias trascienden cualquier tipo de expresión de la palabra solidaridad o de la palabra equidad. Este es un ministerio que ayuda diariamente a construir sueños. Y el sueño quizás más importante para una familia, el ser propietarios, el tener una vivienda digna y a partir de ahí dejar un patrimonio para los hijos, un ahorro para la vida. Quiero en ese sentido agradecer que en este encuentro el día de hoy están presentes todos los actores, el sector público, el sector privado, los gobiernos regionales, el Congreso, porque ha sido siempre un propósito de país buscar soluciones que permitan construir una nación de propietarios. Y si bien este ministerio tiene 10 años, lo que es importante reconocer es que esta política tiene ya muchas décadas. Hoy, por ejemplo, quiero hacer un reconocimiento a uno de los grandes pioneros de la política de vivienda en Colombia y que no se le reconoce usualmente sus aportes en esta materia. Fue en 1932, en el gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera, cuando se creó el Banco Central Hipotecario de Colombia, una institución orientada a dar financiamiento a las familias, financiamiento de largo plazo para tener una nación de propietarios. Fue tal el impacto que tuvo esa política pública que prácticamente estuvo 40 años guiando a través de esa institución el acceso de financiamiento a vivienda. Y hay que hacer también un reconocimiento en 1972 a la obra del presidente Misael Pastrana Borrero, que le dio a Colombia la posibilidad de tener una unidad de valor, una unidad para la adquisición de vivienda como fue el UPAC, que fue el vehículo a través del cual empezó Colombia un nuevo ciclo de asignación de subsidios de vivienda en nuestro país, pero adicionalmente de financiamiento en condiciones blandas y cómodas para miles de personas. Hay que reconocer también la creación del Instituto de Crédito Territorial, del ICT, un vehículo a través del cual se llegaba al territorio expandiendo el área urbanizable y permitiendo la construcción masiva de viviendas. Ahí tengo que compartirles a ustedes también un bello recuerdo, y fue mi padre, Iván Duque Escobar, quien en 1979 asumió los retos de ese instituto y logró en un periodo de 24 meses construir cerca de 20.000 viviendas de interés social. Siempre recordaré de sus enseñanzas sobre la gestión pública, que fue uno de los cargos que más disfrutó en la vida, por ver la alegría de cada familia que recibía las llaves de una vivienda nueva. Hoy recuerdo, por ejemplo, cómo años después de su paso por la vida pública, todavía cuando caminábamos en algún lugar, aparecía un ciudadano que agradecía lo que fue la gestión de entregarles una vivienda. Y hoy también debo hacer el reconocimiento a lo que ha sido la institucionalidad que ha traído este ministerio. 10 años que han tenido al frente personas excepcionales. Ya el ministro Malagón hizo una descripción muy detallada de las personas que han ocupado esta cartera, pero inclusive qué importante también reconocer a quienes en los años previos a la creación del ministerio elevaron la responsabilidad de la vivienda a nivel ministerial. Y por eso el papel del ministro Juan Lozano Ramírez y también del ministro Carlos Costa hoy lo quiero destacar,
porque fue a partir de ahí donde se llevó la responsabilidad de la vivienda directamente en el enunciado principal del ministerio, la gestión de la vivienda, y dándole también a esa gestión el alcance de ser ciudad y territorio, porque era pasar del concepto de solamente construir una vivienda a tener una visión de hábitat, donde estuviera la solución de agua y saneamiento, donde estuviera el entorno, donde estuviera la gestión ambiental y algo muy importante también, la gestión de residuos sólidos en el país. Y en estos 10 años, yo también tengo que expresarlo con admiración. Beatriz fue de las primeras personas que yo conocí cuando llegué al Banco Interamericano de Desarrollo y la vi en una brillante carrera, contribuyendo a muchos proyectos en América Latina. Y fue realmente motivante y también inspirador para muchos de quienes estábamos en ese momento desde Washington y trabajando en el continente en proyectos, verla a ella cerrar una página, regresar al país, asumir una responsabilidad en el Ministerio de Hacienda y después ser la primera ministra de esta cartera. Sé lo que Beatriz ha contribuido y hoy quiero también hacerte ese reconocimiento, Beatriz, con inmensa admiración y aprecio. Y quiero también hacerle un reconocimiento al ministro Germán Vargas por su trabajo aquí en esta cartera. Todos recordamos lo que fueron los principales derroteros de su gestión, pero vimos también los avances que tuvo Colombia en materia de equidad en brindar soluciones de vivienda gratuita a tantos colombianos que también tenían ahí una fuente de inspiración para el resto de su existencia. Y ahí también hacerle el reconocimiento a usted, doctor Luis Felipe Henao, porque usted no solamente le dio continuidad a esa política, sino que también le dio una gran armonía a esa política en la gestión del agua en el país, en la gestión predial territorial y algo que también ha sido muy importante, el garantizar la responsabilidad y el concurso de los gobiernos a nivel regional para que esta política se afinque y tenga perdurabilidad en el tiempo. Por supuesto hay que hacerle reconocimiento a Elsa Noguera y a Jaime Pumarejo, dos grandes gestores que además han estado al frente de la ciudad de Barranquilla y sabemos el impacto de su forma de planear y su forma de ejecutar. A ellos también les hacemos reconocimiento. A usted, doctor Camilo, tuve el honor de conocerlo desde hace muchos años, pero además, siendo yo senador de la República, lo acompañé en muchas de las iniciativas que usted presentó en el Congreso, de muchos de los debates que tuvimos en las comisiones económicas, garantizando también la asignación de subsidios en el territorio. Y hoy quiero también hacerle un reconocimiento al ministro Jonathan Malagón. Y esto pues, no es solamente diría alguien por chicanear, ¿no? Pero el ministro Malagón ha sido el ministro más joven que ha tenido esta cartera. Y ha sido un ministro que ha estado al frente de ella ya por más de 3 años. Quizás ya le rompió el récord al ministro Henao, que había estado también casi 3 años. Y nos va a acompañar hasta el 7 de agosto del año 2022. Y yo quiero destacar algo en él. Eso que ha dicho hoy, saber construir sobre los legados de sus antecesores, muy importante. Saber conformar equipos, porque ha tenido un gran equipo aquí en el ministerio. Y yo se lo reconozco, viceministro Acero, apreciado Carlos, ustedes trabajan con un sentido de hermandad muy importante. Pero quiero además destacar algo. Lo ha ejercido el ministro Malagón, este ministerio, con un gran amor por el ciudadano y entender que la labor de este ministerio no es entregar construcciones y ayudar a juntar ladrillos y a poner tejas, es darle felicidad a la gente. Y ese ha sido el compromiso del ministro Malagón, por lo cual pido para él un gran aplauso. Y queridos amigos, yo recuerdo cuando estaba de candidato presidencial y me invitó la doctora Sandra Forero a un debate. Ese debate era un debate bastante retador, porque nos encontrábamos
con un candidato que había ejercido la cartera y nos encontramos para compartir nuestras ideas y propuestas. Y recuerdo que muchos de los otros candidatos decidieron no asistir y yo asistí al debate. Y no fue un debate de controversias personales ni políticas, ni íbamos con esa intención, pero fue la posibilidad de compartir una visión. Y la visión que nosotros le llevamos al sector era muy clara, reconociendo el valor que ha tenido la vivienda gratuita en Colombia, decidimos también plantear una nueva etapa para el sector. Y una nueva etapa que estuviera orientada a los dos grandes déficits: el déficit cuantitativo de vivienda y el déficit cualitativo de vivienda. Y empezamos con metas. Una, lograr la mayor asignación de subsidios de vivienda en la historia de nuestro país y tratando de tener una capilaridad en la política pública que llegara a las familias que más lo necesitan. También hacer un planteamiento de llegar a cerca de 16.000 hectáreas habilitadas en todo el territorio nacional para la construcción de vivienda. Desde luego, plantear cerca de 600.000 mejoramientos de vivienda entre titulación, intervención directa en vivienda y entornos. Hacer una ampliación de la cobertura de los servicios de agua y saneamiento. Aumentar las viviendas que estuvieran cobijadas bajo el programa de subsidios en las zonas rurales de Colombia y lograr las mayores ventas de vivienda en la historia de nuestro país. Con esas ideas salimos de ese debate y con esas mismas ideas hemos llegado a este ministerio. Y hoy quiero decirle a todos los funcionarios, aquí no hay logros individuales. Los logros son de todos y son de ustedes. Y yo quiero hacer referencia a algunos de ellos. No solamente se avanzó en la parte normativa y logramos desarrollar políticas públicas de alcance estratégico para mantener vivos los subsidios de vivienda, sino que también hicimos una modificación a la ley existente para pensar en nuevas formas de financiamiento, inclusive levantando los techos del plazo en el crédito de vivienda, dándole libertad al mercado y permitiendo una mejor oferta hipotecaria en el tiempo. Buscamos también la facilitación de la operatividad de los planes de desarrollo territorial o los planes de ordenamiento territorial. Una agilidad también en su vinculación con los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, conocidos como los POMCAS, y darle también al sector más profundidad en el mercado de capitales para así llevarle un mejor beneficio al ciudadano. Hoy podemos decir con gusto que hemos asignado en estos 3 años de gobierno 175.000 subsidios de vivienda. ¿Eso qué quiere decir? Que en estos 3 años se han asignado 8 de cada 10 subsidios de vivienda desde que existe este ministerio. Y hay un elemento de equidad que es muy poderoso, porque los asesores de campaña siempre le decían a uno, y muchos asesores de comunicaciones, ¿con equidad qué es? La gente no entiende ese concepto, cámbielo, use una palabra distinta. Yo en algunas cosas soy orgullosamente terco, porque equidad significa bienestar y significa darle a quien más lo necesita la oportunidad de construir un sueño. De estos subsidios que he narrado, de estos 175.000 subsidios, donde tenemos más de 146.000 bis, podemos decir que quienes más han recibido esos subsidios son quienes ganan menos de 2 salarios mínimos en Colombia. Y si alguien quiere saber qué es equidad, eso es equidad. Permitirle a quien más lo necesita construir el sueño de tener una vivienda. Y frente a lo que es construir sobre lo construido, es muy importante entender el valor de mi casa ya, como herramienta y como política pública, darle alcance y perdurabilidad, pero también innovarlo
Y ahí es donde surgió, por ejemplo, una figura muy interesante que es la del subsidio concurrente. Y yo quiero agradecerle a nuestras cajas de compensación, a ese sistema tan importante de equidad que tiene Colombia, que se unieron también en este propósito. Porque yo decía en campaña en muchas plazas públicas que uno de los objetivos nuestros era permitirle a una familia que comprara vivienda y pagara por su vivienda de cuota menos de lo que estaba pagando por el arriendo. Gracias a ese subsidio concurrente, gracias a la profundización del sistema de financiamiento, hoy nosotros podemos decir con orgullo, que la gran mayoría de estas familias que han adquirido estos subsidios están pagando hoy por cuota fija de largo plazo y a una tasa absolutamente diáfana, que no tiene cuestionamiento en el tiempo, menos de lo que pagaban por arriendo. Y ahí está el éxito de esta política de vivienda. Y yo recuerdo a muchos constructores que nos decían: los jóvenes no compran casa, los jóvenes no les gusta comprar casa, ellos quieren ser más libres. Pues yo creo que también hemos logrado con la política pública desmitificar esa situación. ¿Y cómo se desmitifica? De una forma muy clara. El 41% de los subsidios que se han asignado los tienen jóvenes entre 18 y 28 años de edad. ¿Qué necesitan ellos? El financiamiento de largo plazo, la tasa fija y el apoyo concurrente. Pero también algo muy importante, la garantía y el apoyo para ellos. Y hoy quiero también hacerle un reconocimiento a la doctora Cristina Londoño, nuestra presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, porque el Fondo Nacional del Ahorro ha hecho una gran apuesta por esta herramienta, por una herramienta donde podamos garantizar, entregar el crédito y garantizar esa asignación de vivienda para los jóvenes. Y quiero también hacer un reconocimiento al Fondo Nacional de Garantías, al doctor Raúl Buitrago, porque el Fondo Nacional de Garantías ha acompañado también esta iniciativa y hemos podido aumentar las ventas de vivienda y hacerlo también con un sistema donde las garantías para quienes más lo necesitan se han convertido también en un aliciente y una tranquilidad para dar certidumbre en el tiempo. Estos son realmente logros de un trabajo que en equipo nos permite a nosotros sacar pecho, porque voy a decirlo de una forma también absolutamente incuestionable, queridos amigos. El año 2020 ha sido el año económico más difícil de nuestra historia de Colombia y quizás el más difícil para muchos países del mundo. Pero el mensaje más grande de optimismo es que en el año 2020 logramos las mayores ventas históricas de vivienda de interés social y de vivienda en general en nuestro país. Y que hoy son referentes de estudio en todo el mundo. Y este año vamos por más, porque en el año 2019 cerramos con cerca de 195,000 viviendas vendidas. En el año 2020, 205,000 viviendas vendidas. Y este año vamos por más de 220,000 viviendas vendidas en todo el territorio nacional. Estos son motivos de orgullo, pero además algo muy importante, el déficit cualitativo. No hay, y quizás cada uno de ustedes lo podrá reflexionar para sus adentros. Creo que difícilmente había un día más feliz en alguna de nuestras casas y nuestras familias que cuando venía una remodelación. Cuando el papá o la mamá querían remodelar la sala, un baño, la cocina. Era todo un evento familiar y es todo un evento familiar. Es un momento donde la familia se une y celebra un mejoramiento de su calidad de vida. Pues esa ha sido también una obsesión nuestra, porque decidimos poner en marcha Casa Digna, Vida Digna. Y le dije siempre al ministro Malagón, pisos, baños, cocinas, techos.
la capacidad también de mejorar entorno y también entregar titulación. Hoy quiero decirles a ustedes que ya son más de 590.000 hogares en Colombia que han contado con esta intervención de mejoramiento. Son más de 115.000 familias que han recibido ese baño nuevo, esa sala nueva, ese piso nuevo, ese techo nuevo, y que celebran un mejoramiento de su condición de vida y que también nos ayuda a vencer la pobreza multidimensional. Fue muy enriquecedor para mí una vez más visitar esas viviendas como lo hice el pasado viernes en la ciudad de Neiva, cuando fuimos con el ministro y hablábamos con las familias. Cuando se ve la foto del antes y el después, cuando le aparece la voz de la madre, el padre, el hijo, agradeciendo esta medida. Yo quiero decirles que me siento orgulloso de haber puesto en marcha el más grande programa de mejoramiento de vivienda en la historia de nuestro país. Son casi 600.000 hogares y vamos a llegar muy rápido, rompiendo nuestra propia meta del Plan Nacional de Desarrollo. Y esto no ocurre sin que tomemos otras acciones complementarias. Yo propuse 16.000 hectáreas de terreno urbanizable, ya vamos en 13.000. Yo recuerdo, doctora Sandra, cómo con escepticismo algunos de los conocedores del tema, los constructores, y veo aquí algunos de ellos, nos miraban y nos decían, esto es difícil, porque más de 12.000 era casi un imposible. Ya son 13.000 hectáreas que han sido habilitadas. Y señor ministro, aquí acabo de decir que usted se queda hasta agosto del 22 para que las otras 3.000 las entreguemos antes que terminemos el gobierno, y sé que lo vamos a hacer de la mano de ustedes. Y déjenme también hacer referencia a otros dos temas, agua y reciclaje. El tema de agua es muy importante y todos los exministros que están hoy acá le han puesto al agua un gran impulso, un gran apoyo. Decía el ministro Malagón, son 6 millones de colombianos que han tenido la solución del agua en la vida de este ministerio. De esos 6 millones en estos 3 años de gobierno, son 2 millones de hogares o 2 millones de colombianos que han recibido esta solución. Para decir y para reiterar que seguiremos avanzando hasta lograr la más alta cobertura en la historia de nuestro país y dejar la posta para que muy pronto lleguemos a ese tan anhelado 100%. Y yo quiero hablar de reciclaje. Este normalmente es uno de los temas que está en la discusión del hábitat. Cuando empezó nuestro gobierno encontramos una tasa de reciclaje del 5%. Esa había sido la labor tesuda de los exministros que están acá. El ministro Carlos Costa, por su conciencia ambiental, le puso un gran empeño a estas tareas. Beatriz, Luis Felipe, Camilo, Elsa, Jaime, todos encima de esto. Y dejaron habilitado un esquema de política pública para acelerarla. Hoy quiero decirles que hemos llegado al 12%. Es decir, hemos duplicado nuestra capacidad de reciclaje. ¿Motivo de orgullo? Sí, pero sigue siendo muy bajo para nuestras aspiraciones. Y yo quiero que nosotros no solamente avancemos en el cumplimiento de nuestra meta del plan de desarrollo, que es llegar al 15%, sino que también dejemos otro parangón. Y es que empecemos a construir con el Ministerio de Energía una solución para que la basura no esté siempre o enterrada o quemándose, que podamos poner en marcha los primeros pilotos en Colombia de lo que se conoce como Waste to Energy, que es pasar del desecho a la energía en nuestro país. Ya tenemos un piloto en San Andrés con la incineradora, pero esto hay que llevarlo a una escala muchísimo mayor, inclusive en las grandes ciudades, apelando a tecnologías como el plasma. Yo le invito, doctor Camilo, a que tengamos esa discusión en el Congreso de Andesco y que podamos también tener algunos de los expertos sobre esas transformaciones de residuos, porque esa puede ser una gran oportunidad para contribuir a la matriz energética de Colombia. Y mi mensaje final, queridos amigos, tenemos hoy una nación que se está recuperando con bríos y con ganas. Nuestra economía está creciendo dinámicamente. El mejor trimestre de crecimiento económico de este siglo
Algunos dicen que en la historia fue el segundo trimestre de este año cuando crecimos el 17.6%. Estamos rumbo a crecer por encima del 7% este año. Crecer por encima del 7% significa que esto no es un rebote, sino una verdadera reactivación. La última vez que tuvimos una recesión en Colombia, y no propiamente derivada de una pandemia global, de otros choques externos, fue en el año 99, donde la economía decreció menos 4.5%. La recuperación en el año 2000 fue del 2.5%. Así que ver este país creciendo por encima del 7%, que debe ser el propósito de todos nosotros, es la motivación para que Colombia logre en este año 2021 el mejor crecimiento anual de este siglo XXI. Y vamos por mucho más. Y vamos con un sector que le ha apostado también a los protocolos de bioseguridad, Sandra, que le ha apostado también a la vacunación masiva. Ya logramos 41 millones de dosis aplicadas en Colombia y vamos por 48 millones en este mes de octubre y vamos a cumplir la meta de tener el 70% del país como mínimo vacunado completamente antes de finalizar este año. Y vemos además que con esta política de equidad seguimos trabajando por los más vulnerables. La mayor asignación de subsidios de vivienda de interés social, la mayor inversión en vías terciarias, pero también lograr la matrícula pública, universitaria, técnica y tecnológica pública gratuita, además del subsidio del 25% para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, son política de equidad. Y este sector puede apoyar muchísimo, y lo está haciendo, porque hoy prácticamente tenemos más empleos en el sector que lo que teníamos en el mes de febrero del año 2020, antes de que se desatara la pandemia. Este es un sector que genera empleo y que con estas facilidades puede ser el gran dinamizador de plazas de trabajo en los próximos meses y de cara también al año entrante. Y por último, quiero hacer referencia a dos temas de coyuntura, queridos amigos. Ha salido en las últimas horas a relucir este informe que lo han llamado los Pandora Papers. Sobre esto quiero decir lo siguiente y con mucha claridad. En nuestro país está permitido que los ciudadanos tengan cuentas en el exterior. Tener cuentas en el exterior no es un delito. Lo que sí quiero dejar claro es que todo el que tenga activos en el exterior, sea quien sea, tiene que estar declarado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Quien tenga activos no declarados es sujeto de multas, pero adicionalmente puede acogerse al impuesto de normalización. Gracias a la colaboración que tenemos con los demás países del mundo y con las redes de la OCDE, hemos podido identificar activos en el exterior no declarados y se le ha mandado a los ciudadanos su comunicación para que se pongan al día. Entonces quiero dejar absolutamente claro que quien tenga activos en el exterior, su responsabilidad con la nación es declararlos. Y si no lo han hecho, o reciben la multa o se podrán acoger a los esquemas de normalización. Y mi último mensaje, estaremos esta semana en la ciudad de Cúcuta, celebrando además los 200 años de nuestra primera constitución, la Constitución de la Gran Colombia. Como ustedes saben, nosotros hemos abierto nuestros pasos fronterizos de tiempo atrás y hemos visto mensajes que han llegado de distintos sectores. He tenido la posibilidad de hablar con Juan Guaidó y también con varios representantes de la resistencia democrática y el gobierno interino, y ellos han llevado también la voz de presión para que se abra desde la frontera de Venezuela hacia nuestro país ese corredor, sobre todo para permitir el acceso a bienes y servicios sin tener que acudir a las trochas. Claramente, esa presión que ha venido haciendo la resistencia democrática y el gobierno interino la valoramos, y claramente la presión que se ha hecho a través del cerco diplomático para mejorar las condiciones de vida de tantos hermanos y hermanas venezolanas también la acompañamos.
El mensaje nuestro es, como Colombia ya abrió ese espacio, Colombia está dispuesta también a empezar un proceso ordenado para que podamos garantizar ese paso fronterizo. Pero voy a ser muy claro, esto no va a ser con chambonadas y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una instrucción a la DIAN, a Migración Colombia y a la Fuerza Pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual, que empiece lo más pronto posible, pero que empiece garantizando ante todo la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano. De manera que eso ocurrirá en los próximos días y en las próximas semanas, pero lo haremos siempre con los criterios que tiene nuestro país en sus zonas de frontera, sobre todo lo que tiene que ver con el transporte de carga. Y quiero una vez más reiterarle mi gratitud a esa resistencia democrática, a ese gobierno interino, por buscar también la presión para permitir esa reapertura que beneficia a nuestros pueblos. Y quiero cerrar entonces diciéndole lo siguiente, queridos amigos. Este ministerio tiene 10 años de vida y serán muchísimos más, gracias a poder seguir construyendo sobre los legados de otros. Es un honor ser el presidente que ha trabajado con todo este equipo de profesionales. Todos y cada uno de ustedes tiene que sentirse orgullosos, porque nos sentimos orgullosos de lo que ustedes han hecho por nuestro país. Muchísimas gracias.